Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar llamado Decisiones Estratégicas y Tácticas por Evaluación de Escenarios en la Cadena de Valor. Nuestro presentador invitado el día de hoy es Camilo Orbegoso. Camilo es Master in Science y certificado CSCP por APIX. Es director de estrategia en diseño de supply chain en Lamasoft. Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con maestría en logística y en los últimos 6 años ha cubierto posiciones estratégicas en Lamasoft, ayudando a empresas latinoamericanas para desarrollar diseño y optimización de la cadena de suministro, agregando valor durante el proceso de transformación digital a nivel estratégico y táctico. Adicionalmente a su experiencia en Lamasoft, tiene 8 años de experiencia profesional en Colombia, en Reino Unido y Egipto, implementando soluciones rentables mientras trabajaba en diferentes industrias como la consultoría, operaciones automotrices, de alimentos, bebidas, cadena de suministro, y también es profesor o ha sido profesor en posgrados de logística. Entonces, bienvenido Camilo, muchas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento el día de hoy. Voy a transferir entonces el mando para ti, para que seas el host y tú puedas ya dirigir el webinar. Ok, Carlos, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, entonces ya debes tener el control en este momento. Ok, vamos a ver. Recuerden entonces que al final vamos a tener una sesión de preguntas. Ya Camilo nos irá guiando por el proceso para dar entonces apertura a los micrófonos. Listo, perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos a este espacio. Aquí la idea es que compartamos una metodología práctica, algo sencillo que podemos implementar en nuestros análisis de cadena de valor o cadena de suministro cuando queremos hacer una evaluación por medio de escenarios para tomar decisiones estratégicas y tácticas. La idea es que estas decisiones que utilicemos con esta metodología sean mucho más inteligentes, más rápidas y más eficientes de las que tomaríamos si no tuviéramos alguna metodología implementada. Entonces, ese es el objetivo general. Y aquí quiero traer una pregunta y justamente, bueno, probablemente lo han escuchado mucho y todos hemos de cierta forma llegado a pensar en esto con lo que ha estado pasando en el mundo en estos días, y es si estamos verdaderamente preparados para el futuro, ¿no? Y aquí, digamos que esto aplica tanto para corporaciones, para nuestras cadenas, aplica inclusive para tomar decisiones o para hacer frente a situaciones disruptivas en nuestra casa, ¿no? En nuestra familia. Tengo una analogía y es lo que pasa o lo que vivimos cada vez que viajamos por carretera, ¿no? Cuando viajamos por carretera, inclusive si la conocemos muy bien, seguramente si tienen algún destino frecuente, vale el caso en que conozcamos muy bien la carretera, pero eso no nos quita ese evento que nosotros siempre vamos a tener visibilidad de unos metros adelante, nada más, ¿sí? Entonces, si yo voy cerca en una curva, tengo realmente la distancia que hay entre la curva, si hay una recta, de pronto un poco más, pero nunca va a ser más de unos metros, ¿cierto? Lo que pasa después de esos metros, en los tantos kilómetros que podemos estar viajando, siempre va a ser una incertidumbre. No sabemos si va a haber un auto varado en la mitad de la calle, si va a haber un retén de policía, si me voy a encontrar de pronto con alguien parado en la orilla de la calle o cualquier otra cosa que pueda pasar. Siempre va a haber incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la clave para nosotros llegar a enfrentar esos momentos de incertidumbre? Nuevamente, puede ser una situación familiar, una situación personal, o puede ser una situación corporativa, que es técnicamente donde nos estamos enfocando ahora en el webinar. Y tengo 2 puntos para esa clave. Uno de eso es el coeficiente de adaptabilidad. Qué tan fácil nosotros podemos asumir ese cambio
y qué tan fácil podemos tomar decisiones en pro a eso, ¿cierto? No importa si tenemos un restaurante, no importa si manejamos una empresa de retail, no importa si tenemos una ensambladora de carros. Siempre hay un momento para parar, tomar decisiones y adaptarse a las situaciones, ¿cierto? Esas situaciones pueden ser cambios externos o cambios internos. Ahorita vamos a ver un poco más de detalle de eso. La segunda idea de esta clave es tener justamente una metodología para prevenir un poco ese futuro, ese posible futuro, y llegar a tomar esas decisiones que, como les comentaba ahora, la idea es que sean más rápidas, más inteligentes, de si yo no tuviera esa metodología. Con esto lo que queremos es adaptarnos correctamente a cualquier tipo de situación. Entonces, pues justamente la pregunta del millón acá es esta, ¿no? ¿Cómo podemos definir correctamente la velocidad en que estoy tomando, perdón, cómo podemos definir correctamente estos escenarios para aumentar la velocidad de la toma de decisión y la calidad de esas decisiones que estoy tomando cuando las necesite tomar? Y justamente para eso vienen los escenarios, ¿no? Entonces, comencemos con entender o contextualizar más bien para este efecto con qué contexto vamos a trabajar el escenario. Aquí vamos a trabajar el escenario como un posible futuro a partir de una situación actual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener un punto de salida, un punto de comienzo o un baseline, depende de cómo lo conozcan. Y a este momento inicial le podemos o puede verse afectado por variables externas o variables internas de cualquier tipo, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo tan disruptivo como lo que está pasando ahora, pero puede ser, por ejemplo, un alza en los precios del dólar. Me podría afectar, ¿sí o no? Un cambio de políticas gubernamentales, tal vez restricciones o reglas diferentes en procesos de importación. Todo esto son factores externos que van a afectar mi futuro, ¿cierto? Pueden pasar cosas internas también. Llegó un nuevo gerente o un nuevo CEO a la empresa y él llegó con políticas o metodologías diferentes y ahora ya no vamos a utilizar mi flota de camiones propia, sino que vamos con el tiempo a salir de ella y vamos a contratar tercerizada al 100%. ¿Eso es bueno o no? No sabemos, ¿no? Entonces, pueden pasar cosas como que la bodega que yo tenía en renta, que terminó el contrato y me están pidiendo muchísimo más de renta, que técnicamente me subiría el costo fijo y por ende, pues mi costo de operación. Eso es una variable que es externa también, pero tiene un contexto interno que es técnicamente el costo de almacenamiento del producto, ¿no? Entonces, son ejemplos en donde nos vamos a enfrentar a situaciones, nos vamos a enfrentar a la necesidad de tomar decisiones frente a un evento, ¿cierto? Entonces, justamente eso es lo que queremos enfocar acá. Entonces, para eso, hay que hacer, antes de comenzar la metodología, esta metodología son unos pasos muy sencillos, ahorita pues vamos a ver el detalle. Pero antes de comenzar a hablar de esos 9 pasos, necesitamos hacer un pretrabajo de todo este proceso, ¿no? Ese trabajo prácticamente ese fundamento se basa en entendernos a nosotros. A nosotros me refiero al caso en que estemos evaluando, ¿no? Para esto hay muchas teorías, hay cosas que han pasado en el tiempo, esto es una evolución de conceptos increíble y seguramente no va a terminar de evolucionar. Por ahora, digamos que me gustaría remitirme al muy inicio de todo este tipo de teorías, prácticamente Michael Porter, que es uno de los padres o iniciadores de todas estas teorías de management, y podemos venirnos como un poco más hacia acá a todo lo relacionado con el IBP, ¿no? La planeación integrada del negocio, por las siglas en inglés. Aquí es importante resaltar que me refiero a IBP como proceso, ¿no? No me refiero al producto que hay en el mercado. Entonces, juntando esas dos cosas, yo podría llegar a una conclusión o podría resaltar 6 puntos claves en donde yo me fijaría en cualquier cadena de valor, ¿sí? Seguramente
para algunas no apliquen las 6, seguramente aplicarán solo 3, para otras aplicarán las 6 completas, para otras solamente 5. Entonces, el primero de ellos son los recursos que tenemos. Cuando yo me refiero a recursos, estoy hablando de tecnología, de las personas que tengo, de mis oficinas, de la infraestructura en general, de la red, de los camiones, de mis centros de distribución, absolutamente todos los recursos que yo tengo para trabajar. ¿Listo? Entonces, ese es el primero. La segunda actividad, estas son actividades de mi cadena de valor, ¿no? La segunda actividad a la que yo me enfocaría es a pensar exclusivamente en abastecimiento. Yo cómo compro mi materia prima, cómo escojo mis componentes, dónde los compro, a quién se los compro, cómo los negocio, si comparo diferentes proveedores para tener pues para tomar decisiones de compra. Hay algunas empresas que seguramente están atados a limitantes gubernamentales, ¿no? Como cuando uno está. Perdón, Camilo, te perdimos por un momento. Estoy hablando de procesos de inbound y de outbound. Camilo, Aquí, sí, perdón. discúlpame, es que te perdimos por unos segundos. Sí, Ok, estabas hablando del abastecimiento, dónde comprabas la materia prima, con quién negociabas, y más o menos hasta allí nos quedamos. ok, perdón, vale. Gracias, Carlos. Ahí estaba dando el caso en que de pronto hay empresas en que estamos enfocados a tener, digamos, procesos de negociación completos en términos de abastecerse, y hay otras en donde estamos, por ejemplo, dependientes de factores externos, ¿no? Como de permisos de negociación, que muchas veces pasa en alimentos cuando tenemos que comprar materias primas como azúcar, como harina, donde estamos dependientes de una serie de permisos y una serie eh, de, digamos así, libranzas para poder comprar ese producto, ¿no? La tercera actividad es la actividad logística. Cuando estamos hablando aquí de logística nos referimos a esos procesos más tácticos, ¿no? De cómo yo manejo mi producto de entrada y cómo manejo mi producto de salida, ¿sí? Luego tenemos la producción. Básicamente está enfocado en procesos, no necesariamente tiene que ser la fabricación de algo, ¿cierto? Seguramente si yo compro productos y los reempaco, eso ya tiene un proceso productivo, ¿cierto? Yo tengo un proceso donde tengo gente haciendo programación, que seguramente tengo turnos y bueno, eso implica tener una producción. Si yo hago tercerización de esa producción, también aplica, ¿no? En el caso de las maquilas. Tenemos como cuarta actividad todo lo relacionado con el cliente. Aquí, en este caso, yo me estoy refiriendo a procesos de demanda, a procesos de mercadeo, a procesos de ventas, de servicios, ¿sí? Entonces, es todo lo que está enfocado a el cómo vendo mi producto. Finalmente, tenemos toda la parte financiera y es aquí como ese contexto horizontal de cómo yo manejo el dinero a través de todas estas actividades, ¿cierto? Entonces son estas 6 actividades, las actividades claves, las actividades básicas que yo tendría en cuenta para hacer cualquier tipo de análisis. La importancia de esto es que podamos identificar o buscar escenarios holísticos. Si no están familiarizados con la palabra, se refiere a escenarios que comprendan de punta a punta toda mi cadena de valor, ¿cierto? Y que apliquen a todas estas actividades que estamos aquí analizando. Y la otra diferenciación que hay que hacer y que es bastante importante es si el análisis o el enfoque que yo le estoy dando a cada una de esas actividades es estratégico o táctico.
Y la importancia de esto es que el tipo de preguntas o el tipo de problemas que se van a resolver en cada una de las dos opciones son totalmente diferentes. Entonces, cuando estamos hablando de escenarios estratégicos, vamos a pensar en dónde abrimos una planta, qué centros de distribución cerramos, cómo cambiamos mis contratos de negociación de transporte. Esas son decisiones estratégicas. Decisiones tácticas son del tipo de cómo puedo modificar mi programación de producción, ¿sí? Cómo puedo hacer un ruteo para mis entregas de transporte diferente al tengo, cómo puedo manejar mis inventarios de seguridad. Ese tipo de preguntas son preguntas más tácticas. Entonces es importante hacer la diferenciación. Entonces ya con este pretrabajo es donde nos podemos pasar a hablar como tal del proceso. Entonces, para esto necesitamos primero pensar en tres características que deben tener los escenarios. La primera de ellas es que el escenario debe ser factible, ¿sí? ¿Qué significa que sea factible? Que yo pueda implementarlo. Yo no puedo pensar en analizar un escenario de apertura de una planta de producción que me cueste, no sé, qué tan grande puede ser, 5 millones de dólares. Pensemos en un tamaño importante. Y no, o sea, no podría pensar en eso si el tipo de planta que yo voy a abrir la quiero abrir, por ejemplo, en el centro de Bogotá, ¿sí? Técnicamente nunca vamos a poder abrir una planta de ese tamaño en el centro de Bogotá, ¿cierto? Entonces, pues tampoco tendría mucho sentido. Ese tipo de escenario es infactible, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con la factibilidad, que sea un escenario implementable. La segunda característica es que es un escenario consistente con mis intereses, con los intereses y con la necesidad del momento que estamos evaluando dentro de la cadena de valor. La tercera característica es que tiene que estar alineada con la estrategia de la empresa o con una necesidad puntual, ¿sí? Entonces, si por ejemplo la estrategia de la empresa es ser los número uno en mi industria, en empresas, de las empresas sostenibles, quiero trabajar sostenibilidad. En ese caso, yo tengo que enfocar todos mis escenarios en que el resultado me permita ser sostenible. No puedo generar un escenario en donde yo esté aumentando el nivel de CO2 de una planta de producción o la cantidad de kilómetros recorridos de mis camiones, ¿sí? Entonces tienen que estar alineados a esa estrategia. Entonces ya con esas tres características podemos empezar el proceso como tal. Son 9 pasos. El primero de ellos es pensar qué tipo de tecnología que voy a utilizar para esta solución o qué tipo de tecnología tengo disponible para eso. ¿Sí? Yo me puedo ir desde lo más básico, inclusive si es un análisis complejo, me puedo ir desde lo más básico, que es una hoja de cálculo, como la que tenemos ahí, ¿no? Una hoja de cálculo compleja que me puede ayudar a tomar decisiones basado en información, basado en datos, pero que tiene ciertas limitantes, ¿no? Si yo quisiera hacer esto, si de golpe el escenario que estoy analizando resultó con buenos resultados y yo quiero hacer una modificación pequeña para hacer análisis de sensibilidad o quiero que este análisis se vuelva o se convierta en un escenario, un análisis recurrente en el tiempo, digamos cada mes, pues manejar eso en un Excel o en una hoja de cálculo va a ser bastante complejo, ¿cierto? Voy a necesitar mucho trabajo manual, esos buscar ves que son eternos muchas veces dependiendo del tamaño de la base de datos, el limitante del millón de líneas, etcétera, ¿vale? Entonces nos podemos ir a un extremo así básico o nos podemos ir a extremos complejos, en donde podemos apoyarnos de software especializado que me permitan generar gemelos digitales, ¿sí? Esos gemelos digitales siempre van a estar fundamentados también en bases de datos, pero técnicamente son programas diseñados y construidos para este tipo de análisis. Quiere decir que van a mantener una robustez y que técnicamente deberían ser fáciles de manejar, ¿cierto? Detrás de estos programas hay muchas cosas.
Hay algoritmos de simulación, hay algoritmos de optimización, hay procesos matemáticos complejos. Y lo importante con eso es que vamos a poder em, administrar ese tipo de escenarios a ese nivel de complejidad, ¿cierto? Entonces, ese es como los dos extremos de lo que podríamos hacer en términos de tecnología. En la mitad de esas dos cosas, pues hay muchos, ¿no? Podemos, inclusive, si nos gusta Access, si nos gusta alguna base de datos así, pues podríamos generar también un código en donde nosotros mismos generamos algún sistema de ecuaciones que me ayude a generar cualquier análisis de los escenarios, ¿cierto? Ese es el primer paso. El primer paso es entender y definir qué tecnología tengo disponible para poder solucionar mi problema. El segundo paso es con quién cuento, ¿sí? Aquí lo importante es tener un equipo que sea multidisciplinario. Multidisciplinario quiere decir que yo esperaría que tenga una persona que represente cada una de las actividades o los procesos que definimos en el pretrabajo, ¿sí? Entonces quiere decir que vamos a tener a alguien de compras, a alguien de inventarios, a alguien de transporte, a alguien de almacenamiento, a alguien de ventas. Debería estar toda mi empresa representada en este equipo, ¿sí? Es importante que las personas que están ahí tengan primero visibilidad estratégica de la empresa, porque estas personas van a ser claves para generar ideas que estén alineadas, como habíamos visto, con la estrategia corporativa, ¿cierto? Es una de las características de los escenarios. Entonces, es importante que ese equipo esté compuesto por personas que tienen ese conocimiento estratégico. El otro punto importante es que esas personas deben tener un poder de decisión dentro de la empresa, porque en el momento en que se implementen las ideas que ellos están proponiendo, van a tener que ser argumentadas y van a tener que ser adoptadas por el resto de la corporación, ¿cierto? Entonces tienen que tener un nivel de decisión importante. El tercer punto son empezar a pensar qué tipo de variables puedo modificar dentro de esas actividades que estoy analizando. Aquí una de las buenas prácticas o las recomendaciones, y son cosas que realmente yo he desarrollado con diferentes clientes, es generar una lluvia de ideas, por ejemplo, cada uno independiente de su área, de cuáles son esos escenarios o esos cambios que podrían afectar su operación, ¿sí? Entonces, el de transporte que está pensando en transportes, él seguro tiene en su mente el tema de los contratos, el tamaño del camión, restricciones en las carreteras, horarios de tráfico, etc. Si yo le pregunto al almacenamiento, entonces él ya está pensando en el tamaño de los racks, en la automatización del centro de distribución, en los montacargas, en el número de personas, en ese tipo de cosas. Y así sucesivamente con cada una de las cabezas, ¿cierto? Entonces, la idea es que cada uno tenga un proceso de generación de esas ideas en donde por medio de lluvia de ideas, pues valga la redundancia, podemos generar esos posibles cambios de posibles futuros, como lo mencionábamos en el inicio. Una app que no es por promocionarla, pero que he utilizado y me ha gustado mucho, es Miro. Es una app que nos deja utilizar como notas, post-its, para generar interacción entre el equipo y poder generar este tipo de ideas de manera dinámica. El cuarto punto que estaríamos trabajando es, después de que yo genero esas ideas, cada una independientes de las áreas, luego voy a analizarlas en conjunto y voy a poder hacer una consolidación de ideas, ¿sí? Esa consolidación de ideas, ¿qué significa o en qué está basada? Voy a tener la posibilidad de hacer conjuntos de diferentes iniciativas que se parezcan, que tengan un alcance similar,
o que pueda yo solucionar dentro del mismo análisis, o que estén apuntando hacia la misma necesidad o hacia la misma estrategia, ¿sí? Con esto que busco, que yo puedo tener ideas de 3 o 4 o 5 personas diferentes de ese equipo que armé y analizar en conjunto, en un solo proyecto, en un solo escenario, en un solo análisis, todas las ideas de ellos. Eso al final, ¿qué me va a traer? Me va a permitir que cada una de estas 5 personas esté completamente involucrada con el proceso de desarrollo. Listo, ese sería el cuarto. El quinto punto, ¿cuál sería? Una vez yo tengo esas ideas consolidadas y tengo unas iniciativas formales, necesito definir el alcance completo de cada una de ellas. Ese alcance completo, ¿qué implica? ¿Qué características tiene? Yo estoy hablando de horizontes de tiempo. Si yo voy a analizar, por ejemplo, cuál es el inventario de seguridad ideal que debería tener en caso de, y ahí es donde viene el escenario, en caso de cierre, por ejemplo, de caída de mi demanda en Bogotá o de caída de la demanda en Medellín, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces voy a analizar eso por un año, por 6 meses, por 3 meses nomás, teniendo en cuenta contingencias que podrían pasar. ¿A quién involucraría yo en ese análisis? Entonces necesito en un proceso de inventarios al dueño del inventario, necesito a las cabezas de centros de distribución, necesito al representante de transporte porque hay una implicación ahí de movimientos, necesito inclusive un rol más estratégico que tenga visibilidad del capital de inventario, por ejemplo, el capital que yo tengo invertido ahí. Tengo otro rol que esté más alineado con mi política como empresa y todos ellos estaríamos juntos en un solo análisis, ¿cierto? Que adicional a esto, tengo que definir actividades puntuales de las cosas que se tienen que analizar dentro del escenario, las preguntas, las subpreguntas, digámoslo así, que hay. A quién le estamos asignando la tarea de desarrollo del escenario, es decir, quién tiene la tecnología y el conocimiento suficiente y la experiencia suficiente para poder dar una respuesta a esta pregunta que estamos haciendo, ¿no? ¿Quién va a conformar el equipo táctico de desarrollo? ¿Quién va a analizar datos? ¿Quién va a hacer la revisión de calidad de esta información? ¿Quién me va a ayudar con el project management, por ejemplo? ¿Sí? Todo esto tiene que estar definido dentro del alcance. Sin olvidar los costos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta hacer esto? Los costos del análisis como tal, entonces el costo del inventario, el costo del transporte, cuánto me cuesta mover de una planta a la otra, rutas inclusive que yo no tenga, cuánto me cuestan los costos fijos, los variables, bueno, todo lo que involucraría un tipo de análisis de este nivel. El punto 6 se refiere a hacer un análisis de indicadores de gestión. Entonces, aquí también hay muchas herramientas en donde uno se puede apoyar. Lo importante primero es tener una contextualización de los indicadores o los KPIs que estamos definiendo, ¿no? Dependiendo de los puntos anteriores, fíjense que ya tenemos claro qué actividades estamos involucrando, inclusive las personas que están generando esas ideas y las que están trabajando en esas ideas. Creo que no sería difícil con ellos mismos generar cuáles son los indicadores de gestión que yo tendría que controlar para saber si el resultado que consiga es mejor o peor que como estoy hoy, ¿sí? O si inclusive el escenario tiene 2 o 3 variaciones, que sería un análisis de sensibilidad, yo necesito compararlos entre ellos para saber cuál de ellos es el mejor, ¿cierto? Entonces, para esas comparaciones yo tengo que definir, alineado a la estrategia que tengo, esos indicadores que me vayan a ayudar a tomar decisiones después. Camilo. Como les decía, aquí hay muchas herramientas. Yo conozco, por ejemplo, Power BI, que ustedes pueden utilizar para hacer dashboards de este tipo. Tenemos, o también existe, pues, Tableau, que Tableau es una herramienta similar a Power BI que me permite hacer dashboards y análisis de datos gráficos. Entonces son herramientas súper prácticas que me ayudarían a tomar una
a generar un seguimiento de este tipo de indicadores, ¿no? Igual que en el caso de tecnología, yo puedo irme a herramientas básicas como un Excel, por ejemplo, un procesador de datos donde yo pueda generar una serie de gráficos sencillos para tomar estas decisiones también, ¿no? Aquí lo importante nuevamente es definir el proceso en donde yo entienda qué indicador es, cómo se mide, cuál es el contexto del indicador, y un parámetro de revisión, ¿no? Para poder estar seguro de cuándo es bueno y cuándo es malo o cuánto esperar de ese resultado. Perdón, creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Lo voy a cerrar aquí un segundo, gracias. Tenemos el paso 7, que básicamente es generar una priorización de todas estas ideas. Entonces, hasta acá ya tenemos las ideas contextualizadas, agrupadas después de haber generado muchas independientes, y ya las tenemos contextualizadas en términos de qué necesito para desarrollar estas iniciativas, ¿cierto? El siguiente paso es entender o tomar de ese contexto cuál es el nivel de generación de beneficios o impactos relativos de cada una de las iniciativas sobre mi operación, ¿sí? Que técnicamente se puede ver desde dos partes. Una es si el escenario que estoy analizando me genera dinero o no, ¿sí? Y el otro es, si no es dinero, ¿qué tipo de impacto me está generando? Cuando no es dinero, ¿qué más puede ser? Puede ser que yo esté enfocado nuevamente en el ejemplo de sostenibilidad. Yo quiero evaluar escenarios fundamentados en disminución de emisiones de CO2, por ejemplo, o disminución de generación de residuos dentro de mis procesos productivos. O si me quiero ir un poco más estratégico, aquí el impacto puede estar fundamentado en el costo fijo de operación, ¿sí? ¿Cuánto me cuestan mis centros de distribución, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ese es uno de los ejes que vamos a tener. El otro eje va a estar enfocado en qué tan fácil es hacer o desarrollar estas iniciativas. Hay dos tipos, hay dos fases en este desarrollo, ¿no? Una fase es como tal el análisis, la generación del escenario y la generación del resultado, y otra es la implementación de eso, ¿sí? Hay que tener en cuenta las dos. Para algunos casos va a ser más fácil seguramente la parte de desarrollo, porque tienen un buen equipo, tienen tecnología, tienen experiencia, y sacar respuestas es muy sencillo. Normalmente, y en la mayoría de empresas multinacionales o empresas de buen tamaño, hay centros de excelencia. Estos centros de excelencia están enfocados en este tipo de cosas, ¿no? En generar iniciativas, en hacer priorización, en hacer mejora continua realmente. Entonces, yo tengo esa primera fase y tengo la segunda, que es la implementación. Para otras empresas, puede que esta sea la parte fácil, ¿no? Entonces, el diseño de pronto lo tercerizan, o el análisis de pronto contratan a un consultor para que los ayude a desarrollar los escenarios, para que los ayude a encontrar respuestas. Y después la implementación es muy fácil, porque resulta que el equipo táctico, el equipo de operación como tal, es muy experimentado, es muy amplio al cambio, le gusta la adaptabilidad, y entonces hacer este tipo de implementaciones es algo sencillo. Entonces, sobre las dos ejes, aquí vamos a poder escoger cuáles escenarios voy a analizar primero. ¿Por qué se hace esto? Supongamos que tenemos una lista de 20 escenarios y tengo una persona que puede sentarse full time a desarrollar este tipo de escenarios. Resulta que en promedio él necesita un mes para cada uno, o bueno, medio mes, digamos, para cada uno. Eso quiere decir que voy a necesitar casi un año para encontrar todas las respuestas. Entonces ahí la pregunta es si eso es viable o no, ¿sí? O si es viable, bueno, listo, va a trabajar un año en eso, ¿por dónde va a empezar? ¿Sí? Entonces vamos a empezar
por las iniciativas que me generan mayor impacto y que sean técnicamente más fáciles de diseñar e implementar, dependiendo de la importancia que le demos a cualquiera de las dos variables. Entonces, que sean fáciles y de mayor impacto. De último, vamos a dejar las que son de muy poco impacto o muy poco beneficio y que sean relativamente más difíciles. ¿Sí? Listo. Entonces, una vez tenemos esto priorizado, técnicamente esta persona se va a poder dedicar a desarrollar los proyectos. ¿Sí? Cuando hablamos de desarrollo de análisis de este tipo, hay también diferentes complejidades. Yo puedo hacer simplemente cálculos sencillos en un Excel, o puedo tener nuevamente herramientas complejas de optimización o herramientas de simulación que me ayuden a resolverlo. Esto es lo que hablamos un poco en el punto 1. Obviamente la recomendación ¿cuál es? Entre mejor o más o tecnología más desarrollada pueda yo financiar, mucho mejor. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta que muchas veces esta tecnología no es un costo, ¿no? Sino es una inversión. Precisamente los escenarios me van a ayudar a encontrar opciones más económicas de lo que yo tengo hoy, o me van a ayudar a tomar decisiones más inteligentes y más eficientes en el futuro. Entonces, técnicamente eso se tiene que ver, representamos de la generación de gemelos digitales, de procesos de optimización, de procesos de simulación, inteligencia artificial, big data, todo esto. O una hoja de cálculo sencilla, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un caso en donde este es el resultado de 10 escenarios, perdón. Técnicamente es un análisis de sensibilidad donde yo estoy evaluando cuántos centros de distribución debería tener abiertos en mi red, ¿sí? Ese costo que ustedes ven ahí es el costo total de todo el análisis, nuevamente end-to-end, es decir, aquí está incluido el costo del abastecimiento, transporte, despacho al cliente y cuánto, bueno, en función del número de centros de distribución que yo tengo abiertos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un solo centro de distribución abierto, quiere decir que mi costo fijo es pequeño, porque es solo uno. Bueno, no el más pequeño porque es uno, pero manejando todo el volumen, ¿no? Entonces es uno más grande, pero es uno solo. Y al mismo tiempo, como yo solo tengo uno y tengo que llegar a la misma cantidad de clientes, quiere decir que el costo variable de distribución es mucho mayor, ¿cierto? Al otro extremo, si yo tengo 10 centros de distribución, quiere decir que ellos son más pequeños, más reducidos, el costo fijo podría ser mayor en términos del número de centros de distribución, pero el costo variable de distribución puede ser mucho más pequeño. Podemos sacar provecho del transporte primario como economías de escala y hacer repartos más cerca, ¿cierto? Entonces, ese es el otro extremo. Pero hay un punto intermedio que por lo general es muy difícil de calcular y ahí es donde es importante tener una herramienta de alta tecnología que me ayude a encontrar dentro de esa cantidad de centros de distribución cuántos debería tener y cuáles debería tener, ¿no? No solamente decir 5, sino, mira, ten estas 5 y cierra estos otros 5. Aquí, para poder decidir eso, pues el algoritmo es bastante complejo, hay una cantidad de combinaciones importante que hay que analizar y por eso es la recomendación de utilizar un tipo de software de este tipo. Luego venimos con el último paso, que es técnicamente el paso 9, en donde ya teniendo los resultados de cada uno de los escenarios, de todos, después de haberlos priorizado, habiendo ejecutado, o inclusive uno a uno, tengo que generar un plan de acción, ¿sí? Este plan de acción va a ser una situación descriptiva de lo que yo debería hacer si voy a implementar esta solución que estoy evaluando. ¿Qué tiene? Tiene la inversión, tiene una serie de actividades que implican en la implementación, una estrategia clara, alineación con mi estrategia corporativa, tiene un objetivo claro, tiene, bueno, normalmente las actividades, dentro de esas actividades pues hay muchos doble clics, ¿no? Está la persona que se va a hacer cargo, la fecha límite, cómo va a reportar los resultados, cómo le vamos a hacer seguimiento. Bueno, yo recomiendo
para estos planes de acción tener en cuenta 4 grandes grupos o 4 grandes temas. Uno es las personas, ¿sí? ¿Qué cambios tengo en gente? O qué tipo de trabajo voy a tener con gente. Otro es tecnología. ¿Qué tecnología necesito? ¿Qué tecnología voy a cambiar? ¿Qué demandas tengo a nivel tecnológico para hacer la implementación? Otro es procesos, ¿sí? Dentro de lo que soy hoy, que tengo que cambiar en mi forma de hacer mis actividades, que tengo que modificar. Y finalmente la estrategia. Entonces, con esta estrategia es cómo vamos a realinearnos en función de este cambio que estamos analizando, ¿cierto? Entonces, con todo esto, vamos a tener un plan de acción detallado. Ahora, estos son los 9 pasos. Aquí fíjense que ya llegamos desde muy al inicio de ver yo qué tengo para trabajar hasta tener planes de acción en caso de diferentes cosas. Ahora, la gran pregunta es, listo, ya tengo todo esto, ¿y ahora qué hago? Porque estoy pensando en el futuro, ¿cierto? Estoy pensando en algo incierto, estoy pensando en algo que podría pasar, pero no necesariamente tiene que pasar como me lo imaginé. Entonces, la recomendación es, después de que nosotros tenemos una serie de análisis, una serie de escenarios montados y analizados y interiorizados entre todo el equipo, en el momento en que ocurre la disrupción o en el momento en que ocurre la variación de estos procesos externos o internos, nuevamente, que me van a cambiar mi forma de trabajar, yo voy a buscar el escenario que más se parezca a lo que está pasando, ¿sí? Y voy a revisar en detalle, por lo general toca reanalizarlo, pero voy a generar en detalle la situación que está pasando hoy en día. Esto va a ser mucho más fácil que hacerlo desde cero y hacer todo el proceso que acabamos de pasar sin ningún tipo de contexto. Va a pasar mucho tiempo, el tiempo nos ahoga y el tiempo nos quiebra y el tiempo nos deja sin efectivo para pagar empleados, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esto listo, es más fácil y más inteligente tomar nuevamente uno de estos escenarios, hacer las modificaciones que yo necesito hacer, si toca hacerlas, porque a lo mejor sobre eso tomar decisiones, ¿vale? Como conclusión, esta sería la forma de tener una metodología adecuada, que es sencilla, es extensa, es una metodología que tiene mucho trabajo. Aquí vimos 9 pasos en unos minutos, pero en el momento de ejecutar esos pasos, el trabajo es importante en términos de magnitud, pero ha sido comprobado, y yo personalmente lo he visto con muchos de mis clientes, que cuando hay este proceso bien estructurado, cuando está el proceso maduro, el tipo de disrupciones que están pasando hoy en día les pega más pasito. Y eso es lo que pasa en la realidad. Podemos tomar mejores decisiones fundamentadas en datos, decisiones tranquilas, con análisis cuantitativos y con mucho mejores resultados. Entonces, esa es la propuesta que nosotros le traemos. Ahora sí, podríamos abrir espacio, creo que nos quedan como un poco menos de 15 minutos. Podemos abrir el espacio para hacer preguntas. Gracias, Camilo, muy amable. Gracias por tu tiempo y tu explicación. Entonces pueden quitar el mute de su computadora, calentar la mano y yo lo puedo activar.